Bueno, un cordial saludo para cada uno de ustedes en esta mañana. Me alegra mucho poder estar compartiendo en este espacio maravilloso de nuestro devocional. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Deseo que en esta mañana usted se pueda gozar en la presencia de Dios, si es la primera vez que nos acompaña. Qué bueno que no se pierdan de estos devocionales todos los días. Estamos aquí de lunes a sábado reflexionando en la palabra de Dios, orando y buscando la presencia del Señor. Así que me alegra mucho que usted pueda estar allí conectado y qué bueno también que pueda aprovechar para que compartan con sus familiares la bendición de la palabra de Dios. Así que en esta mañana vamos a darle continuación al tema que traemos. Recuerde que tenemos una serie que hemos estado estudiando que es viviendo una vida transformada por el poder de Dios. Escúchelo bien, viviendo una vida transformada por el poder de Dios. Y bueno, el tema para esta mañana es un tema muy especial, tiene que ver con el Espíritu Santo que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo en estos días. Y el tema para esta mañana precisamente es el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo que han sido dados a nosotros los creyentes. Si tú todavía no has entrado a formar parte de la iglesia de Dios, qué bueno que lo hagas, qué bueno que puedas entender que Dios tiene algo muy especial, muy maravilloso para tu vida. El texto para esta mañana lo tomamos en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12, el verso 4 que dice la palabra: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Qué bonita palabra y qué bueno poder tomarla en esta mañana para tener allí precisamente nuestra reflexión. Así que vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones del Espíritu? Pues son una manifestación, llamémoslo así, sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, otorgada a los creyentes, a quienes nos hemos convertido a Dios con el propósito de edificar la iglesia y cumplir, o que la iglesia pueda cumplir la misión que Dios le ha dado en este mundo. Estos dones debemos entender que no son habilidades humanas, sino que son capacidades espirituales que han sido dadas por Dios para que nosotros le podamos servir a la iglesia, para que podamos servir a los demás. Así que déjame que te pregunte en esta mañana y ojalá lo puedas responder allí en los comentarios. ¿Sabías que Dios ha equipado a cada creyente con dones espirituales que tienen el propósito de impactar vidas y de cambiar al mundo, de transformar corazones? ¿Lo sabías? O tal vez esto es nuevo para ti. De pronto dices, llevo muy poco tiempo escuchando la palabra de Dios. Alguien pudiera decir, no me han hablado. Todavía no me han hablado acerca de este tema de los dones. Pues bueno, esta mañana vamos a estar mirando acerca de estos dones. ¿Cuál es el propósito? Como primer punto vamos a mirar cuál es el propósito de los dones espirituales. Entonces, decía que el propósito de los dones es precisamente el de edificar el cuerpo de Cristo. Dios le ha dado dones a la iglesia, Dios le ha dado capacidades sobrenaturales a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo deja claro esto, que los dones espirituales son para provecho, así lo dice él allí en la carta a los Corintios, lo que implica
que su propósito es edificar y fortalecer a la iglesia. Qué bueno ello, qué maravilloso. Así que los dones, pudiéramos decir que tienen esa primer misión, edificar el cuerpo de Cristo. Pero también hay otro punto, también allí hay otro propósito, y es la unidad en la diversidad. El propósito de los dones que son dados a los creyentes es que aunque hay diferentes dones, todos provienen de un mismo espíritu y esos dones son dados, son distribuidos con el fin de que la iglesia funcione como un solo cuerpo. Entonces Dios, su mismo espíritu es el que hace que uno profetice, hace que otro hable en lenguas, hace que otro interprete, pero es el mismo espíritu. Y lo que el Espíritu Santo él está buscando es precisamente que su cuerpo trabaje unido, que nosotros podamos estar allí dispuestos a dejarnos usar para bendecir la vida de otros creyentes. Ese es el propósito del Señor. Imagina manera de ilustración un cuerpo humano que pues no puede funcionar adecuadamente si las partes del cuerpo, ellas no trabajan en unidad. Cada miembro, aunque diferente, tiene un propósito vital para el bienestar del cuerpo. Dios le ha dado también dones a su cuerpo, en este caso a nosotros que somos la iglesia, para que la iglesia pueda funcionar. Imagina nomás en la ilustración del cuerpo, cuántos miembros del cuerpo se unen cuando nosotros estamos desempeñando alguna tarea. Por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando. A veces se pudiera pensar de que solamente los que están activos allí son los pies, pero usted y yo sabemos de que no, de que aparte de los pies, pues también está nuestro cerebro en acción, también están nuestros ojos, ellos están mirando allí, también están, bueno, nuestros pulmones, está la respiración. Entonces mira que todo nuestro cuerpo, cuando nosotros estamos desempeñando una función, todo nuestro cuerpo, diferentes órganos que aunque cada uno tiene una función diferente, pero todos ellos están cumpliendo una misma función. Así que esto es importante que lo entendamos con respecto a la iglesia. La iglesia, ella debe mantenerse unida y debemos todos de avanzar en un mismo propósito. Hablar de cuántos dones. Algunos preguntan, hermano, ¿cuántos dones hay? ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? Bueno, yo recuerdo que cuando me convertí, a mí me hablaban de los 9 dones del Espíritu Santo y siempre pensaba que estaban como limitados allí, pero ahora uno mira que realmente hay muchos dones del Espíritu Santo. Respecto a los dones, hay diferentes, incluso diferentes maneras como se han llegado a clasificar. Pues este no será un estudio profundo, avanzado acerca del tema, pero al menos sí quisiera invitarle a que miráramos así como a grandes rasgos esos diferentes dones del Espíritu. Entonces hay una clasificación que pudiéramos llamarla la clasificación tradicional respecto a los dones que aparecen en la primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo número 12. Y allí podemos ver que hay unos dones que son llamados los dones de revelación. Estos dones, ellos se encargan, como la palabra lo dice, revelar algo. Entonces tenemos el don de palabra de sabiduría, tenemos el don de palabra de conocimiento, el don de discernimiento de espíritus. Estos han sido conocidos como los dones de revelación. Pero también hay otros dones en la misma clasificación que se llaman los dones de poder. Esos dones son los dones de acción, se está haciendo algo. Entonces, en esos dones de poder se habla el don de fe, el don de milagros,
el don de sanidades, ese hace parte de ese don, esos dones de poder. Pero también tenemos los dones que son los dones de inspiración o los dones de expresión. Esos están comunicando algo. Y en esos dones tenemos el don de profecía, tenemos el don de diversos géneros de lenguas y tenemos el don de interpretación de lenguas. Como le digo, esta es la manera tradicional como se han dividido los dones. Pero también tenemos otros dones que son conocidos como los dones de servicio. Estos dones de servicio son aquellos que se manifiestan en actos prácticos de amor y cuidado en la iglesia. Y aunque alguien decía que pues no son tan espectaculares como los dones de revelación o los dones de poder, estos dones también son esenciales para el funcionamiento y la salud del cuerpo de la iglesia. En esos dones de servicio, pues tenemos los dones de servicio y ayuda, tenemos los dones de liderazgo, tenemos los dones de misericordia y hospitalidad. Y bueno, allí tenemos esta clasificación de los dones. Pero pues aparte de ello, también tenemos los ministerios. Entonces, cuando hablamos de ministerios, entonces nos dirigimos a Efesios capítulo 4, el verso 11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces allí se habla de unos ministerios que también hace parte de los dones, porque son dones dados por Dios a los creyentes. Entiéndase por don un regalo de parte de Dios. Entonces, mira cuánta diversidad de dones. Pero precisamente lo que el apóstol Pablo nos hacía ver es que todos estos dones, ellos son dados por el mismo Espíritu. O sea, que es el mismo Espíritu de Dios. No es que hayan muchos espíritus y que cada espíritu tenga, digamos, como aquello en lo cual es experto, digámoslo así, o su fuerte, sino que no, es el mismo Espíritu que reparten estas diferentes habilidades a cada uno de los miembros. Pero bueno, otro punto aquí que es importante y es cómo podemos nosotros descubrir y usar esos dones del Espíritu. Como le digo, pues no, esto no es un estudio avanzado acerca de los dones, pero sí hay la necesidad de saber. Alguien podría decir esta mañana, hermano, ¿cómo puedo yo descubrir el don que he recibido de parte de Dios? Y me gustaría incluso que a esa pregunta usted pudiera responder allí, ¿qué le aconsejaría tal vez a alguien que tuviera ese interrogante? Si alguien te dijera, hermano, ¿cómo hago para saber cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Qué le aconsejarías? Me gustaría que, como te decía, que pudieras dejarnos ahí en los comentarios qué piensas al respecto, qué le aconsejarías a la persona. Pero de parte mía, yo quisiera compartirle que para nosotros poder saber cuál es el don o cuáles son los dones que Dios nos ha dado, que hemos recibido de parte de Dios, creo que una de las maneras que es fundamental es a través de la oración y la búsqueda de la dirección de Dios. Necesitamos, si yo quiero saber cuál es el don que tengo, yo ya fui bautizado por el Espíritu Santo, ya tuve esa experiencia hablando en otras lenguas. Ahora yo sé que Dios ha depositado un don, pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber cuál es el don que yo he recibido? Entonces, una manera es a través de la oración, a través de la búsqueda de la dirección de Dios. Que sea Dios mismo el que se encargue de mostrarnos qué es aquello que Dios nos ha dado, cuáles son las capacidades, cuáles son las habilidades, los dones sobrenaturales que Dios ha colocado en nuestra vida. Así que es importante que nosotros podamos pedirle a Dios en oración que nos muestre, que nos haga entender
cuál es el don que Él ha puesto en nuestra vida, para así, de esa manera, nosotros poder usarlo y poder ser útiles en la obra de nuestro Dios. Pero también una manera donde podemos también a través de esa forma, podemos también nosotros descubrir el don que hemos recibido de parte de Dios, es a través de la participación activa en la iglesia, es a través del servicio. Cuando tú y yo estamos en la iglesia y nos llaman a servir y no nos negamos, no estamos allí diciendo, pero ¿será que sí? ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? Sino que simplemente respondemos con un sí y estamos dispuestos y estamos de manera activa en la iglesia, pues sabe que a medida que nosotros servimos en diferentes áreas de la iglesia, podemos descubrir nuestros dones y talentos. Entonces, incluso algunos iniciaron de pronto siendo maestros de escuela dominical, maestros de niños, pero luego de allí pasaron a otras funciones, a otros comités, y de pronto de estar de aquí para allá y participando en las diferentes actividades de la iglesia, llegó el día en que descubrió el don. Tal vez el don era el del evangelismo. Y alguien dice, hermano, yo hubiese empezado por ahí, porque a mí yo veo que Dios me usa, es en el evangelismo. Otro pudiera ser al contrario. Otro pudiera decir, no, yo me inicié evangelizando, pero no, yo sentí que no era. Y de pronto algún día me llamaron a dar clase a unos niños y cuando llegué a enseñarle a esos niños, allí descubrí una pasión en mí. Allí descubrí que Dios me usaba y descubrí que Dios me había dado una gracia especial. Entonces nosotros debemos de saber que si yo quiero conocer el don que he recibido, debo de participar activamente en la iglesia. Así que nosotros debemos de esforzarnos, ¿sí? Por estar allí, siendo útiles en las manos de Dios en lo que nos llamen a servir. Pero también debemos de mirar que debe de haber otra manera, pudiéramos decir, como nosotros podemos descubrir esos dones, es a través de la confirmación por parte de la misma iglesia. Muchas veces otros creyentes son los que pueden reconocer y pueden confirmar los dones espirituales que hay en nuestra vida. ¿Cuántas veces el mismo creyente a veces se ignora, a veces no reconoce lo que ha recibido, pero otros que le ven, otros que están a su alrededor, dicen, sí, ese hermano tiene ese don, es que yo veo cómo Dios lo usa y de pronto hasta la persona ni se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta de que Dios, eso es lo que le ha entregado. Así que nosotros también a través de la misma iglesia podemos muchas veces descubrir cuál es el don que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Así que no descartemos las opiniones de los demás, no descartes las opiniones de pronto de tu pastor. De pronto has visto que tu pastor te nombró para algo y tú dices, ¿y por qué me nombró en ese cargo? Y algunos dicen, no, lo hizo fue para castigarme. Y no, lo que pasa es que Dios, Él quiere que tú le sirvas allí, que descubras el don que te ha dado para el funcionamiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia. También un punto que es importante es la importancia de usar los dones con amor. Esto es fundamental, o sea, no se trata solamente de servir, no se trata solamente de que descubras cuál es el don que Dios te ha dado, sino que cuando uses el don que Dios te ha dado, lo puedas usar con amor. Mira, es lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios allí en el capítulo 13 cuando les dice, yo os muestro un camino más excelente. Y allí muestra cómo por encima de los dones, por encima del hablar en lenguas, por encima de la profecía, por encima de los diferentes dones, está el amor. Así que el apóstol Pablo nos recuerda que todos los dones espirituales, por poderosos que sean,
no tienen valor si no son usados con amor. Escuche esto porque esto es importante. El amor debe de ser la motivación detrás del uso de los dones del Espíritu. Así que nosotros debemos aprender a servir, pero servir con amor. Ahora que ya conoces, cuando ya conoces cuál es el don que Dios te ha dado, usa ese don, pero úsalo con amor. Sirve a la iglesia con amor a Dios, pero también con amor hacia la iglesia. Así que pudiéramos decir en esta mañana, a manera de conclusión, que Dios le ha dado dones a la iglesia. Dios le ha dado habilidades sobrenaturales a la iglesia con el propósito de edificar la iglesia para la gloria y la honra de su nombre. Pero es nuestra responsabilidad el descubrir esos dones que hemos recibido y no solamente descubrirlos, sino usarlos para el beneficio de la iglesia. Mira cómo en este tema es tan importante porque allí descubres que el creyente debe de hacer parte de una comunidad, de una congregación, de una iglesia. ¿Por qué? Porque los dones que recibe a través del Espíritu Santo no son para algo personal, sino que es algo para beneficio de la iglesia como cuerpo de Cristo. Así que tenemos la responsabilidad de descubrir, pero también de usar esos dones en beneficio de todos. Y así que pudiera terminar esta mañana preguntando, ¿has descubierto el don que Dios te ha dado? ¿Ya sabes qué es lo que Dios te ha regalado? Y la otra pregunta sería, si ya lo sabes, ¿estás usando ese don en beneficio de los demás? ¿Lo estás usando o tal vez en esto de pronto te has quedado, digámoslo así, te has quedado corto? Vamos a orar en esta mañana. Yo le invito a que hagamos una oración y qué bueno que le puedas decir al Señor, Señor, quiero que me ayudes. Si todavía no conoces cuál es el don que Dios te ha dado, dile, Señor, quiero saber cuál es el don que tú me has regalado. Yo quiero conocer qué es lo que me has entregado para yo poder servirte, para poder yo ser útil para ti. Dile al Señor en esta mañana, dile, Señor, tú me has entregado dones, tú me has entregado capacidades y yo quiero poder usar esos dones, esas capacidades, poderlas usar en beneficio de la obra. Y si todavía no has recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, qué bueno que le puedas decir al Señor, Señor, yo quiero que me bautices con tu Espíritu. Yo quiero que me des de tu Espíritu, Señor, para yo poder servirte, para yo poder ser de bendición para otros, para poder tener esos dones que solamente tú das a través del Espíritu y para que puedas servirte con estos dones. Oremos al Señor en esta mañana y digámosle a Dios que Él sea ayudándonos grandemente. Señor Jesús de Nazaret, te doy gracias en esta mañana por la reflexión que hemos tenido en tu palabra, Dios mío. Señor, gracias por esta obra tan especial, tan extraordinaria que has hecho en nosotros, Dios, al darnos de tu Espíritu Santo, Señor, al permitirnos, oh Dios, tener ese poder sobrenatural que viene de ti, oh Dios mío, Señor, y que nos permite el poder bendecir a la iglesia, bendecir a otros, Señor, a través de lo que tú nos das. Señor, te doy gracias en esta mañana por aquellos a quienes les has dado esos dones del Espíritu, Señor. Dios, pero también en esta hora te pido por aquellos que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Señor, te pido que los llenes de tu Espíritu y no solamente que ellos sean bautizados con el bautismo del Espíritu Santo, sino que también reciban los dones del Espíritu, Señor, que tú tienes para los creyentes, oh Dios.
Te ruego, por favor, ayúdanos. Te ruego que nos bendigas. Te ruego, Señor, que te manifiestes de manera especial y particular en nuestras vidas, oh Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias, gracias, Padre Celestial. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, le damos gracias a Dios. Hemos llegado ya al final de nuestro devocional y bueno, para mí es una bendición siempre el acompañarles, el haber estado hoy con ustedes aquí en el devocional. Qué bueno que puedas dejar tu saludo allí en los comentarios de qué lugar del mundo te has conectado. Qué bueno que lo escribas allí. Si todavía no te has suscrito a este canal, ya sabe, tiene la invitación para que te suscribas. ¿Qué ventajas o qué beneficios hay de suscribirnos al canal? Pues que cuando nosotros lanzamos las transmisiones, a ti te va a llegar la notificación a tu teléfono, a tu computadora, para que te puedas conectar con nosotros y escuchar la palabra de Dios. Así que para todos ustedes, muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Si Dios lo permite, nos vemos mañana tempranito, 5 de la mañana. Ahora, en unos minutos, vamos a dar inicio al devocional de Gloria en Gloria a través del canal de YouTube. Somos Pentecostales. Si nunca lo has visto o no has participado de él, qué bueno que lo puedas hacer. Qué bueno que puedas participar también de este devocional. Así que a todos, que el Señor Jesús les bendiga grandemente, que el Señor nos ayude, que Dios guarde y prospere tu vida y a tu familia. Dios te bendiga.